Ya estamos aquí ubicados en la mesa en esta noche especialmente dedicada al ocio y especialmente dedicada a un homenaje a San Martín, a lo que comía con su ejército. Vamos a hablar también de las leñas. Vamos a presentar a los invitados. Esta noche está con nosotros el señor Gustavo Villalpando de su local homónimo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Qué rica mesa, ¿eh? La mesa, no sé, las empanadas tan ricas. Sí, es cierto, tiene La mesa no razón, te lo tiene diría razón. porque- La mesa no, cuando en tiempos más duros ahí vamos a saber el gusto, pero ahora por ahora el aroma de las empanadas, la verdad es que está Me viene espectacular. chistoso. debe ser. Sí, vino. Te comió un payaso, Los señor nervios, los Gustavo. nervios. Está con nosotros también Augusto Tartaglia de Belviso Viajes y Turismos. Bienvenido, Augusto. Muchísimas gracias, un placer estar aquí Gracias por sumarte a esta ustedes. mesa. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando de cuáles eran los gustos o las preferencias del ejército de San Martín, justamente porque mañana se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de nuestro prócer, uno de los próceres más queridos, como decía Iván en el primer bloque. Vamos a presentar el informe y después comenzamos el debate. El general Tomás Guido, colaborador y amigo de San Martín, tomó diversos apuntes sobre el Libertador, poniendo de manifiesto algunos detalles de su vida cotidiana. El general comenzaba su tarea casi siempre a las 4 de la mañana, preparando apuntes para su secretario, y hasta las 10 se ocupaba de los detalles administrativos. Posteriormente, recibía al jefe de Estado Mayor, de quien tomaba informes y a quien daba la orden del día, y luego llegaba el momento del almuerzo en donde él particularmente pasaba por la cocina y pedía al cocinero lo que le parecía más apetitoso. Se sentaba solo, y allí se le daba aviso de los que solicitaban verlo, y cuando se le anunciaban personas de su predilección y confianza, les permitía entrar. Esta noche nos enfocaremos en las comidas de las que se alimentaba el general y su ejército en el día a día y durante las batallas que marcaron la historia. Bueno, como decíamos, Ivi, también se convirtió esto en una estrategia, ¿no?, para el ejército y para San Martín, estar bien alimentados. Claro, por supuesto, porque tenían que estar sanos. Eran muchos días que abandonaban sus casas y tenían que cruzar los Andes, y el camino no terminaba ahí, sino que seguían, porque, bueno, recordemos, es el gran libertador de muchos pueblos de Sudamérica. Entonces, bueno, qué lindo poder hablar de eso, ¿no? Pero la historia oficial nos enseñó muchísimas cosas en el colegio, después las seguimos leyendo, pero por ahí no conocemos tanto esas particularidades, esos gustos, esas curiosidades del general Don José de San Martín, y qué bueno poder hacer este recorrido en el tiempo. Así que, Gustavo, contanos, porque vos sos el encargado también como parte de la cordillera, ¿te puedo decir así? Mira, yo te podría decir de la zona noroeste. Pasó por ahí también. Yo soy de la ciudad de Salta. Yo soy nacido en Salta, criado, recorrido varios paisajes de Salta, hemos pasado por distintos pasos, he tenido la suerte de pasar por Sico, por Jama, que son los pasos de más al norte, por el paso de San Francisco, que está en Catamarca, y por el paso de Uspallata, que sería por donde pasó San Martín, en Mendoza. Distintas alturas de la cordillera, por supuesto no es lo mismo pasar en un auto con calefacción, sea invierno o verano, que pasar a caballo, a mula, y muchas veces, como San Martín tenía el problema de asma que hablábamos recién, además del asma tenía problemas de úlcera. No se crean que yo soy Felipe Piña, ¿no? He estudiado para venir acá. ¡Ah, no! Y me han hecho estudiar desde el secundario, hace 35 años que no estudiaba como he tenido que estudiar ahora. Así que todo lo que estoy diciendo creo que es verdad, porque lo saqué de material que anda dando vueltas. Pero bueno, ¿qué quería decir con esto? La diversidad de alturas en la cordillera es similar, porque sigue siendo la altura el preponderante, la falta de oxígeno, el frío imperante, la sequedad del ambiente, y sobre todo para las mulas y para los animales y para la comida misma, la falta de leña, no hay vegetación. Claro, climas muy hostiles, ¿no? Sumamente hostiles. Entonces, ante la falta de vegetación, sé que se han trasladado, me lo han contado, ¿no? Off the record, me contaron que llevaban mulas y carros con leña. Mientras no se lo haya contado San Martín. Bueno, no te quería decir mi informante, pero por ahí. Ponele que los carros con leña y los víveres, todos no perecederos. La idea era que los víveres no perecederos tardaran en llegar. Entonces, hoy Mendoza sigue alimentando casi a todo el país en épocas. Con la cebolla, con el ajo, con los tomates, las hortalizas de Mendoza se dan muy bien.
Entonces, de acuerdo al cambio de clima, a la época, digamos, a la maduración, hay épocas en las que empieza la cebolla de Salta, de Santiago. No, en Salta no hay cebolla, pero sí en Santiago del Estero, en Mendoza y en Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, donde se saca la mayor producción de cebolla. En Mendoza, en esa época, seguramente habrá sido gran parte de los víveres que proporcionaban al ejército para poder hacer comidas muy sencillas y elementales. Dicen que la cebolla, por la cantidad de ácido y el ajo, son muy buenos para el soroche. ¿Saben lo que es el soroche? No. El mal de altura. Ah, mira. Hoy en Perú, en Bolivia, se venden en las excursiones turísticas una pastillita que se llama Sorochipil, que es una píldora que se toma. Además, yo traje acá, si están viendo, no sé si se nota, donde está ¿dónde? Nos vamos a poner en compromiso el camarógrafo. Sí, esta por cazuelita, favor. esta Atento, cazuelita que ahí. está acá, a mi panza también, esto es hoja de coca. Ajá. ¿Sí? Que habitualmente se usa Se hoy, usa para ¿no? Si hay algún televidente que haya visto la hoja de coca entre los consumos del Ejército de San Martín, estaría bueno que nos avisen. Que nos mande mensaje ya. Se gana una cena ya. Si Ya. alguien, no mientan, ¿no? Tampoco es la tontera. Que digan si sabe alguno certeramente que en el Ejército y en esa época se haya consumido la hoja de coca, porque el sorochipil o la hoja de coca son muy buenos para combatir el mal de altura. ¿Sí? Claro. Sí, San Martín, por ejemplo, tenía problemas de estómago. Tenía problemas de úlcera. Sí, entonces gravísimos. es como que le hacían distintas cosas, distintas bebidas, ¿no? Sí. Como para poder liberarse un poco y alivianar Homeopáticas. Mira, Claro. si hubiera estado yo, ¿qué les recomendaría esa salsita que está ahí? ¿Qué es ¿Esa esa salsa salsa? no tiene picante? Sí, tiene tomate. Sí, ¿Pero el exactamente. picante no hace mal a la bueno, úlcera? No. Bueno, es una creencia que tenemos todos afirmadas. Hay un doctor que fue director del hospital de niños acá en la municipalidad, que estuvo mucho tiempo en Salta, y él yendo a mi negocio un día me comentó, el ají locoto es el mayor productor de capsaicina. ¿Qué es la capsaicina? Eso, ¿qué es? Bueno, una sustancia que está dentro del ají y fundamentalmente la parte picante, que son las nervaduras y las semillas del ají, que tienen una propiedad antiinflamatoria y antibiótica. Fundamentalmente, ese ají provoca en el estómago que hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es la que genera las gastritis y todo. No sé si estoy aburriendo. No, Yo tanto no no. estudié. está Yo tanto genial, no estudié está genial, porque no sabemos todas estas cosas. Bueno, esa bacteria se elimina y de hecho hay un premio Nobel que se otorgó por justamente el descubrir que la bacteria del Helicobacter pylori era la que causaba las gastritis con mucha recidiva, que se llama, que es cuando vuelven las enfermedades y se repiten. Entonces, con la aparición del descubrimiento, ¿y por qué? Porque dijeron, che, ¿por qué la gente en Bolivia, en Perú, en México, que No comen tiene. tanto picante, no Claro. tienen úlceras, Ah, mirá vos. no sufren de gastritis? Vamos a investigar. Se fueron a Costa Rica, México, Bolivia, Perú, hicieron las investigaciones, las incidencias de gastritis eran mínimas. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que el ají, que comen tantas, bueno, tiene esa propiedad antiinflamatoria y antibiótico? Ay, qué bueno. Le hubiéramos recomendado a San tecito de Martín coca después. y lo más probable es que le hayan dicho, claro, un té de coca. Claro. El té de coca es alcalino, pero tiene una propiedad ácida que cuando se hace el té en la infusión se pone alcalino. Claro. Me están haciendo hablar como si supiera. No, me encanta, yo- pero escúchame, también... Algo debes saber, porque la verdad es que hablas con Parece mucha que sé, convicción. Sí, mucho sabe, eso lo traslada a su Claro, restaurante, claro que ¿no? sí. Yo me imagino mañana la gente cuando vaya le vas a empezar a hablar del que come en San Martín y su ejército. Esta noche, en un rato, me están esperando porque tengo una guitarreada. Tengo mi guitarrista de lujo acá, que no sé si nos van a dejar tocar una canción. Espero que se apiaden de nosotros y nos dejen cantar una canción. Porque está la banda, no quiero tampoco Claro. opacar. La banda ha venido con toda la música. Che, así que dentro de un rato vamos a hablar seguramente de comida. Escúchame, me quedé pensando, ¿no? El tema de los ajíes, de la coca, de los problemas de úlcera que tenía San Martín. Le gustaba mucho el vino, ¿no? Le gustaba mucho vinos el vino, argentinos. claro, vino y claro, él, a ver, cuando de grande creo que estudió en España En primero, España. después volvió, no sé si habrán tomado vino allá, pero bueno, Mendoza fue productora de vinos y desde 1803 hay una bodega en Salta que se llama Colomé, que fue, no dije el nombre, no dije nada, está en un lugar que se llama Colomé, es la bodega más antigua de la Argentina. Los jesuitas vinieron, instalaron en Córdoba, instalaron en Mendoza y también seguramente en esa época ya deben haber empezado a producir vinos, por lo cual San Martín era un gran catador de vinos. Dice que le gustaba y que identificaba, dicen los libros,
que identificaba una variedad de otra, inclusive de qué zona había sido. Probablemente haya sido un gran sommelier hoy en día que podía identificar Claro, y en este esa vino, época, es un ¿qué vino había, cabernet. por ejemplo, en Mendoza? ¿Cuáles eran las Hay- cepas, hay- uvas? Ahí ya voy a guitarrear, me parece, porque hay una uva, una etapa que se llama la filoxera, que fue un parásito que devastó las vides. Entonces hay vides que son prefiloxeras, se llaman hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que están antes de esa enfermedad que combatió. Calculo yo que las más usuales, las que se consumen hoy, deben haber sido las que se habían cultivado en ese momento, ¿no? El Cabernet, el Malbec, que eran uvas que se trajeron desde afuera y que probablemente ya hayan estado. Acá en Salta se han descubierto una uva criolla que no se sabe el origen, que aparentemente nació ahí. No sé si en Mendoza también habrá estado. Y esa uva criolla que se está tratando de descubrir de dónde salió, porque no encuentran un ancestro. Claro, un origen. Un origen, certero. exactamente. Gustavo, ¿y se llevaban bebidas espirituosas a la batalla? Se llevaban, dice que llevaban barriles, ¿por qué? Porque no había agua tampoco. El agua Claro. que había provenía del deshielo y seguramente esperar a que se deshiele y todo eso. Entonces llevaban barriles y además Para combatir también el frío, supongo el yo también. frío, exactamente, y las propiedades antibióticas de algunas bebidas. El vino es mucho más saludable que un agua contaminada. El vino no se contamina, es muy difícil contaminarlo por el alcohol. Entonces seguramente, además de eso, habrán tenido también, porque eran, me imagino que jornadas eternas de horas y horas de andar y frío y todo eso, como la gente cuando va a ponerle a las leñas, para que Augusto nos cuente algo, ¿no? La gente cuando va a las leñas vino toma, pero no sé si sabe tanto así en detalle como... Y a mí me han dado un como vino en Bariloche una vuelta, que era un vino caliente con canela, después hace una excursión a las nubes, Un a la coñac. nieve. No, vino caliente era como un ponche, le decía así, un vino caliente con Te canela, abrigaste bien azúcar. por dentro, ¿no? No sabés lo que era. Claro, fuego. 18 años, recién cumplido y todo en pedo. Y otra de las cosas que estamos viendo acá es maíz, que es como cebollita de verdeo, otra de las Cebollita de cazuelitas verde. que has traído, que son las comidas que Nosotros, a ver, San Martín llevaba a la yo cordillera calculo, para que se cruce. digamos, una de las principales comidas que se relatan que comieron era el charquicán. El charquicán, como dice su nombre, tiene charqui, que lo compone, y el charqui, ¿saben lo Contanos que es bien el qué es charqui? el charqui. Charqui. No, ¿podés Carne- explicarnos? Carne dice que seca. acá no había en esa época heladera. Bien condimentada. No ¿No? lleva ningún condimento, solo sal. Carne salada secada en montaña. La mayoría del charqui se produce en altura, con muy poca humedad y que genere que la carne se vaya disecando, pierda toda la materia líquida y que se diseque. Esa carne se regenera después con un proceso. Se puede machacar en crudo, queda una carne dura, esa sí está como la mesa, digamos. Puedes hacer distintas preparaciones. Dicen que al charqui lo preparaban, lo molían y lo hacían como una pasta con alguna materia oleosa para poder llevar lo que después, en 120 años después, los soldados, por ejemplo, llevaban una lata de viandada, que les decía recién, creo. Como si fuera un paté, por decirte. Como si fuera un picadillo, que a eso solamente agregándole un poco de harina, de ese maíz tal vez procesado, cocido y molido, con un poco de agua caliente, que eso sí, con la leña que llevaban probablemente hayan podido generar agua caliente, le agregaban un poquito de agua y comían eso. No sé cuánto duró la expedición, pero comer eso todos los días debe haber sido... Sí, duro. Y cebolla y ajo. Estoy viendo, eso, corregime, por favor. Esos son tamales y aquellos son humitas. Los tamales llevan charqui, ¿no? Originalmente. Exactamente, yo te conté el otro día cuando hablábamos que el tamal lleva como relleno el charqui. El tamal es una comida de invierno. ¿Por qué? Porque se hace con el mote. Este mote es el grano de maíz ¿Cuál? que se cultiva. Eso que está ahí, sí. Ese probablemente esté bien frío, lo saqué del freezer recién, así que está congelado. Se puede comer. El otro día cuando estuve acá cocinando hicimos una comida con mote cocido ya. El mote es un diente diente caballo se llama, Sí. que se produce sobre todo en las alturas, en la zona de Perú, en el Valle Sagrado. Y es parte de toda la gastronomía del altiplano, de la zona de la Puna, que también se repite en Salta, en el norte, en Catamarca. Digo, no sé si eso habrá llegado hasta la zona de Cuyo,
¿no? Porque tenían otra influencia más de los chilenos que de la zona del norte. Pero sí hacían esa comida con el maíz, con el charqui, que se prepara como una pasta, y que esa pasta se diluía con un poco de harina, Claro. y se comía un tulpo. Después le voy a leer algo de un recitado de un colla de Fortunato Ramos, que habla de lo que era el tulpo. ¿Con la guitarra? Por No, favor. eso no se lo puedo No, recitar. no, pero yo. ¿podés hacer algo? con la guitarra? Hagamos como si fuera un fogón, así, Sí, por una- ejemplo, a mí me encanta esto, nos comemos una empanada mientras, ¿qué te parece? A ver. Esto es otro precio ya. Ah, No, bueno, por favor, hoy es viernes. qué problema. Mirá, a ver si me acuerdo la letra de esto. Gracias a Dios que existen los celulares. En un caballito blanco se llama pero esto tiene que ver con San Martín, ¿no? No, Sí, no, sí. no con las comidas. En un caballito blanco, mi abuelita me contó que un santo cruzó los Andes y 3 pueblos libertó. El santo era correntino y se llamaba José, papá de una linda niña que su mercedita fue. Suena el clarín, suena el tambor, esa es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José. Esa la cantábamos en la Bueno. escuela, preciosa. ¿Te acordás? Hermosa. Yo la aprendí en el profesor de educación física y la cantaba cuando daba clase en los jardincitos de infante, y estaba bueno, porque los chicos entendían la historia de otra manera. Sigue, ¿no? Después cuenta algo de las máximas de San Martín. Creo yo que tanto la gastronomía como lo que podemos saber del general hacen a la cultura de nuestro país, evidentemente, y salvando las distancias del norte, del sur. ¿Sabes qué cosa rara, ¿no? Este hombre tan humano, pero a la vez tan Dios, ¿no? Como lo ha hecho la historia, como lo tenemos nosotros en ese concepto. El más grande de los grandes, ¿no? Nació en Corrientes. Nació en Corrientes, Claro, Yapeyú. en Yapeyú, con el chamamé, pienso en la música litoraleña, pienso en el cruce de los Andes, donde tenía que escuchar otro tipo de Otro tipo de música. música, Se seguramente. formó en Europa. O Ujú. sea, ahí me lo imagino más entre la lírica, donde también estaban, ¿no? Entre el ejército, aquellos que, bueno, comían este tipo de cosas que estabas diciendo vos, pero también estaban en las reuniones de la categoría súper alta de la sociedad, ¿no? Probablemente. Bueno, las damas patricias que le aportaron las joyas y todas esas cosas a San Martín. A ver, no sé si se habrá sentido muy cómodo en ese lugar, ¿no? ¿Cómo habrá sido, tal vez? Porque, digamos, con la dureza de la batalla y sabiendo la responsabilidad, San Martín tenía una idea libertaria que no precisamente era la de los españoles. Exactamente, que claro. tenía que ver, probablemente, yo digo, me arriesgo a creer que a San Martín le gustaba la humita, el tamal, el mote, y que probablemente por la úlcera no haya podido comer. Yo me invento esa historia para mí y ojalá que haya sido así Y también. te gusta porque creerla así. Me encantaría.